Clase práctica 2, tercer parcial. Aquí podemos apreciar las ramas de la carótida externa, que tienen que ver con la parte superficial del cráneo. Entre esas ramas de la carótida externa va a estar la arteria maxilar, ¿verdad?, que va a emerger su parte terminal por el agujero infraorbitario, la arteria maxilar. También vamos a tener la arteria temporal superficial, que va a tener sus dos ramas, una rama frontal y una rama parietal. Y vamos a tener la arteria occipital, que va para la región posterior del cráneo. Todas estas son ramas superficiales del cráneo, recordando que el cráneo superficialmente es sumamente irrigado. La arteria carótida interna va a entrar por el foramen carotidio, que está a ambos lados de la silla turca, y nos va a ayudar para formar el polígono de Willis, ahí a nivel de la silla turca, para irrigar todo lo que es la parte interna del cráneo. La carótida, la primera rama de la arteria subclavia, que es la arteria vertebral, va a ascender por todos los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales, va a entrar por el foramen magno del cráneo y se va a unir a nivel del clivus del hueso occipital, perdón, la porción basilar del hueso occipital, y las dos arterias vertebrales van a formar el tronco basilar, que lo vamos a ver más adelante. Este es el sistema venoso superficial del cráneo. Aquí vamos a encontrar nosotros la vena yugular interna y la vena yugular externa. Entre ellas dos está el esternocleidomastoideo. Esta es la vena facial. Esta es la vena retromandibular, ¿verdad?, que viene una vena temporal superficial. A este nivel siempre su parte frontal y su parte parietal. Tenemos también una vena occipital que va a drenar en la vena yugular externa, y la retromandibular y la facial van a drenar en la vena yugular interna junto con la vena tiroidea superior. Aquí en esta diapositiva se ve la distribución de los nervios, las ramas, perdón, del nervio trigémino o quinto par craneal. Aquí está el nervio oftálmico, este es el nervio maxilar y este es el nervio mandibular y sus principales ramas. El oftálmico va a convertirse en el nervio supratroclear y el supraorbital. Tenemos aquí la rama maxilar del trigémino, que sale por el foramen infraorbitario del hueso maxilar superior y que va a dar el nervio cigomático facial y el nervio infraorbitario. Y tenemos el nervio mandibular, que va a dar el nervio bucal, el nervio lingual, el nervio alveolar inferior, que va a emerger por el foramen mentoniano del hueso de la mandíbula, y nos va a dar también el nervio auriculotemporal, que va a inervar superficialmente lo que es el hueso temporal. Estos son los cartílagos nasales. Aparte del hueso nasal, que está en esta posición, vamos a tener un cartílago nasal, en este caso el lateral. Vamos a tener un tabique nasal y vamos a tener el cartílago alar mayor y el cartílago alar menor en esta posición. El alar menor, el alar mayor y el cartílago nasal, y este es el hueso nasal. En esta diapositiva podemos apreciar mejor los cartílagos alares menores, el cartílago alar mayor y los cartílagos nasales. Todos ellos son los cartílagos de la nariz, y este es el hueso nasal y este es el hueso maxilar superior. Ya este sería el hueso cigomático, este ya sería el hueso frontal. Los cartílagos nasales sumamente importantes en el trauma nasal y en la cirugía plástica. Esto que se ve aquí es el septum o tabique nasal. Es lo que divide la cavidad nasal en dos partes. Este es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Este es el hueso vomer.
Este es el cartílago del tabique nasal. Aquí tenemos el cartílago nasal, el ala mayor. Este es el hueso maxilar superior y este de aquí es el hueso palatino. Esta es la lámina pterigoidea externa, la lámina pterigoidea interna, entre ellos dos la fosa pterigoidea, y este es el gancho pterigoideo o amulus. Este es el hueso esfenoides. Este es el dorso de la silla turca. Esta es la silla turca, donde está la glándula hipófisis. Este es el seno esfenoidal, paranasal esfenoidal. Y este es la crista galli o cresta de gallo del hueso etmoides. Y este es el hueso frontal con su seno frontal. ¿Verdad? Seno paranasal frontal. Entonces, todas estas estructuras de aquí forman parte del septum o tabique nasal. Lámina perpendicular del etmoides, el hueso vomer y el cartílago nasal. En esta diapositiva tenemos el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior. Aquí se ha quitado el septum o tabique, ¿verdad? Este es el hueso frontal con su seno paranasal frontal. Este es el hueso esfenoidal con su seno esfenoidal. Esta es la glándula hipófisis, llave maestra de las hormonas del cuerpo. Esta es la silla turca que aloja la glándula hipófisis. Este es el dorso de la silla turca, ¿verdad? Y aquí se está mostrando que el seno esfenoidal drena a nivel del cornete superior. Todo el moco que se produce a nivel de los senos paranasales esfenoidales drenan en el meato superior del cornete superior. Este es siempre el hueso esfenoides, su lámina pterigoidea interna, lámina pterigoidea externa, su gancho pterigoideo. Este es el hueso palatino, ¿verdad? Y este es el hueso maxilar superior, que aquí vemos el foramen incisivo, por donde va el nervio incisivo, y estos son los dientes superiores. Aquí podemos apreciar nuevamente los cornetes, cornete superior, cornete medio, cornete inferior, meato superior, meato medio, meato inferior. Esta es la tuba auditiva o concha de Eustaquio o trompa de Eustaquio, ¿verdad? Que es la comunicación de la faringe con el oído medio. Este es el paladar duro. En el paladar duro es el hueso maxilar superior y el hueso palatino, y este es el paladar blando, que es la úvula, ¿verdad? Estos son los dientes superiores. Este de aquí es el limen nasal, porque este es el vestíbulo de la nariz. Aquí es donde da la sensación de estornudar. Cuando entra algún cuerpo extraño a la nariz, reacciona el sistema nasal estornudando por un estímulo a nivel del vestíbulo. Este es el limen nasal, ¿verdad? Y entramos a la cavidad nasal propiamente dicha. Este de aquí es el primer par craneal o nervio olfatorio. Y este de aquí es el tracto olfatorio y este es el bulbo olfatorio, el gordo bulbo olfatorio, y lo que viene, el tracto olfatorio. Estos son los filetes olfatorios, primer par craneal, nervio olfatorio. El nervio más primitivo de todos, sirve para el sentido del olfato. Este de aquí ya es el hueso esfenoides, con su seno paranasal esfenoidal que produce moco y lo deposita en la cavidad nasal, y el seno frontal, paranasal frontal, que produce moco y lo deposita en la cavidad nasal. Esta es la silla turca. Ahora, este es el dorso de la silla turca. En la silla turca se aloja la glándula hipófisis. Aquí podemos apreciar lo que son los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? El seno paranasal frontal, que está dentro del hueso frontal, o sea, el hueso frontal es hueco. Los senos paranasales etmoidales, que son anteriores y posteriores, están en el hueso etmoides. Los senos paranasales maxilares, que están a nivel del hueso maxilar superior, ¿verdad? O sea que el seno maxilar superior es hueco. Y los senos esfenoidales, que están en la parte posterior de los huesos etmoidales. Aquí se ve la órbita del ojo, ¿verdad? Se ve la fisura orbitaria superior a ambos lados, la fisura orbitaria inferior, y esta es la apertura nasal. Este es el cornete inferior y estos son los cornetes medios, ¿verdad? Aquí está el hueso nasal. Aquí está el drenaje de los senos paranasales.
los senos esfenoidales drenan en el meato superior y los etmoidales posteriores. El seno frontal, los etmoidales anteriores y el seno maxilar drenan en el meato medio. Y en el meato inferior drena el conducto nasolagrimal, o sea, el exceso de lágrimas. Por eso cuando la gente llora, el exceso de lágrimas va a la cavidad nasal y por eso se afloja la nariz. Esta es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, ¿verdad?, que comunica la cavidad nasal con el oído medio. Este es el paladar blando, este es el paladar duro, ¿verdad?, el hueso maxilar y el hueso palatino. Y este es la entrada de la nariz y este es el limen nasal. El seno frontal y el seno esfenoidal, la silla turca y el dorso de la silla turca, recordando que la silla turca contiene la glándula hipófisis. Este es un corte coronal, ¿verdad?, en el cual pues se ve el cerebro, la parte posterior de los ojos, se ve la cavidad nasal con su cornete nasal inferior, cornete nasal medio, se ven los senos maxilares a ambos lados, se ve la lengua y todo lo que es la cavidad oral. Aquí se ve lo que se conoce como el Aquí en esta diapositiva se ve la irrigación de lo que es la cavidad nasal. En esta parte, ¿verdad?, podemos ver el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior con su meato superior, meato medio y meato inferior, la cavidad nasal. Vemos el cartílago nasal y vemos el paladar duro, ¿verdad?, hueso maxilar y el hueso palatino. Se ve el hueso etmoides a este nivel, se ve el hueso frontal con su seno frontal, se ve el hueso esfenoides con su seno esfenoidal, se ve parte de la lámina pterigoidea interna, lámina pterigoidea externa y el gancho pterigoideo. Ahora bien, en la otra parte de la diapositiva se ve lo que es el septum o tabique nasal, que está conformado por la lámina perpendicular del etmoides, por el hueso vomer y por el cartílago nasal. O sea que este septum divide la cavidad nasal en dos partes, por eso hay dos orificios nasales. Ahora bien, la arteria oftálmica va a dar una rama etmoidal anterior y una rama etmoidal posterior que va para la parte superior y anterior del septum o tabique nasal. La arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar, nos va a irrigar lo que es el cornete medio y el cornete inferior. Y hay una rama palatina mayor, siempre que viene de la arteria maxilar, que va a irrigar tanto el borde superior del paladar duro y va por el foramen incisivo y va a irrigar la parte también de abajo de la cavidad nasal. Por otro lado está la arteria esfenopalatina, siempre rama de la maxilar, que va a irrigar lo que es el hueso vomer en el septum o tabique nasal, y la arteria etmoidal posterior y la anterior, que van a irrigar lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Y en esta área que está aquí, con el nivel del cartílago nasal, está el plexo de Kieselbach, que es muy sensible a los sangrados de la nariz o epistaxis, ¿verdad? Muy normal ver cuando hay mucho calor, entonces hay un sangrado de nariz. Y aquí la arteria esfenopalatina me va a dar una arteria que se llama la arteria nasopalatina, ¿verdad?, cuya rama va por el foramen incisivo, ¿ya?, y me va a hacer anastomosis con la arteria palatina mayor a ese nivel. En esta diapositiva se ve el drenaje de la cavidad nasal, que viene dado siempre por la vena etmoidal anterior, la vena etmoidal posterior, la vena esfenopalatina, ¿verdad?, y la vena labial superior, y entre todas ellas se encargan del drenaje venoso de la cavidad nasal. Siempre aquí el seno frontal con el hueso frontal, siempre aquí el seno esfenoidal con el hueso esfenoidal. Este es el hueso etmoides,
el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, siempre el paladar duro, siempre el foramen incisivo, ¿verdad? La lámina pterigoidea interna, pterigoidea externa y el gancho pterigoideo. Acá vamos a revisar lo que ya es la inervación, o sea, los nervios que vienen de ahí. Entonces aquí está el nervio etmoidal anterior, que siempre va hacia el cartílago y a la parte anterior de la nariz. Está el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio del nervio olfatorio, del primer par craneal, el más primitivo de todos porque viene directamente del cerebro. Estos son los filetes olfatorios. El cornete superior, el medio y el inferior. Y aquí vamos a tener el nervio maxilar, la segunda rama del trigémino, que nos va a dar los nervios nasales posteriores superiores, aquí, a nivel de cornete medio y cornete inferior. También vamos a tener el nervio nasopalatino, que se va por el foramen incisivo y hará una anastomosis con un nervio palatino mayor de este lado. Estos son los filetes olfatorios del primer par craneal. Y este siempre es el nervio etmoidal anterior que va a inervar lo que es el cartílago a nivel del septum o tabique nasal. ¿Quiénes forman el septum o tabique nasal? El cartílago nasal, la lámina perpendicular del etmoides, el hueso Bomer. ¿Cuáles son los senos paranasales que miramos ahí? Pues este es el seno frontal y este es el seno esfenoidal. Aquí pues sería como un repaso, ¿verdad?, de lo que es la cavidad oral, el labio superior, el labio inferior, los dientes superiores, los dientes inferiores, la lengua, con la punta de la lengua, el dorso de la lengua, el paladar blando con su úvula o campanilla, el paladar duro, ¿verdad? Esta es la arteria palatina mayor con el nervio palatino mayor. La palatina mayor viene de la arteria maxilar. Este es el músculo palatofaringio, con el pliegue palatofaringio, y este es el pliegue palatoloso, el músculo palatoloso, y este es la amígdala palatina, ¿verdad? Esta es la porción superior de la cavidad oral, con su paladar duro, su paladar blando, que termina con la úvula. Estos son los dientes, serían los 4 dientes incisivos, el diente canino, de ahí, sí, canino, los dientes premolares, y de ahí vendrían los dientes molares. Ahora, estos son los pliegues palatinos transversos, ¿verdad? Pliegues palatinos transversos. Y esto que viene en medio acá se conoce como rafe palatino, o sea que divide el paladar en 2 partes, el rafe palatino. Esto ya es sin mucosa, muy parecida a la anterior, pero nada más que aquí pues se ve el foramen incisivo por donde viene el nervio y la arteria nasopalatina, vienen los agujeros palatinos mayores por donde entran los nervios palatinos, ¿verdad? Agujero palatino mayor. Este es una sutura palatina media que divide los 2 huesos maxilares y los 2 huesos palatinos, y esta es la sutura palatina transversa que divide el hueso maxilar con el hueso palatino. Esta es la espina nasal posterior, que es donde se aloja la úvula. Aquí está la lámina pterigoidea interna, lámina pterigoidea externa, y aquí viene el gancho pterigoideo, y esto es la parte donde se está mencionando el paladar duro de la cavidad nasal. Aquí podemos ver nuevamente en esta diapositiva otra vez el paladar duro con músculos que forman el paladar blando, ¿verdad? Este es el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar, y este es el gancho pterigoideo que hace tensar ese músculo. Este es la lámina pterigoidea interna, la lámina pterigoidea externa, la fosa pterigoidea en ambos lados. Este de aquí es el hueso Bomer, ¿verdad? Y esta es la cavidad nasal. Acuérdense que el hueso Bomer divide la cavidad nasal en 2 partes, o sea, 2 fosas nasales. Este es el arco cigomático, que lo conforman el hueso cigomático y el hueso temporal. Este es el proceso estiloides del hueso temporal. Ya esto forma parte del clivus del hueso
el hueso occipital, ¿verdad? Y esto es el hueso esfenoides. Esta de acá es la irrigación, ¿verdad? Y el drenaje venoso de esta área a nivel del hueso maxilar superior. Y esto se conoce como el plexo pterigoideo, conjunto de venas a ese nivel. Y aquí está la vena maxilar y la arteria maxilar que van a emerger a nivel de lo que es la órbita, el agujero infraorbitario, está la arteria y la vena, ¿verdad? Y la irrigación a nivel de los dientes superiores y los dientes inferiores que los va a dar la arteria maxilar. Aquí viene la vena facial, esta de aquí es la vena retromandibular, ¿verdad? Que van a drenar a nivel de la yugular interna. También esta que viene aquí, que es la auricular posterior, da una rama aquí que viene de la retromandibular y va a drenar en la yugular externa. Este es el nervio trigémino y vamos a mencionar que este es el nervio oftálmico, este es el nervio maxilar y este es el nervio mandibular. Pues el nervio maxilar va por la fisura infraorbitaria y sale por el agujero infraorbitario y va a inervar todos los dientes de arriba, la rama maxilar del trigémino. La rama mandibular del trigémino va a emerger por el foramen mentoniano, ¿verdad? Y va a inervar todos los dientes de la parte inferior. Este es el nervio lingual que forma parte de la tercera rama del trigémino. ¿Qué es el trigémino? El quinto par craneal. Y este es el ganglio semilunar o ganglio de Gasser. Y después del ganglio semilunar o ganglio del trigémino se divide en nervio oftálmico, primera rama, nervio maxilar, segunda rama y el nervio mandibular, la tercera rama. Este nervio de acá, ¿verdad? Es la rama maxilar del trigémino y nos va a dar aquí lo que es el ganglio pterigopalatino, ya una disposición más exquisita, ¿verdad? El ganglio pterigopalatino, con sus distintas ramas del nervio maxilar. Aquí podemos ver la arteria maxilar, siempre a nivel de lo que es la fosa pterigopalatina, el ganglio pterigopalatino con el nervio, y aquí se ve lo que es el plexo pterigoideo, que son todas las venas de esa región, y esta de aquí es la vena facial. Un repaso de la lengua, la punta de la lengua, el dorso de la lengua, los bordes de la lengua, ¿verdad? Los bordes de la lengua. Estas son las amígdalas circunvaladas o valladas. Este es el foramen ciego. Estas son las amígdalas linguales. Estas son las amígdalas palatinas, el arco palatogloso con el músculo palatogloso, el arco palatofaringio con el músculo palatofaringio. Este de aquí es la epiglotis y este es el ligamento glosoepiglótico medio, de la lengua a la epiglotis, glosoepiglótico medio y glosoepiglótico lateral. Y esto se conoce con el nombre de valléculas entre los ligamentos. La sensibilidad de la lengua, ¿verdad? Que está dada por el nervio lingual, que viene de la tercera rama del nervio trigémino, por el glosofaringio, que es el noveno par craneal, ¿verdad? Y por el nervio vago, que es el décimo par craneal. Entonces, en la sensibilidad de la lengua tenemos el nervio vago, ¿verdad? Tenemos el nervio glosofaringio, noveno par craneal, y tenemos el trigémino, quinto par craneal, con sus distintos sabores. Recordando de que el conjunto de todos los sabores se conoce como umami, ¿verdad? Porque hay sabor dulce, ácido, salado y amargo.